Muy bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio entonces a nuestra cuarta clase. Pensábamos que esto iba a ser cortito, ¿no es cierto? Un solo tema. Ya vamos en tema 4 y por lo que veo vamos a tener que hacer uno más. Pero bueno, lo que sea necesario porque esto ha sido algo que en realidad es bueno tener en consideración. Así es que antes de comenzar vamos a pedir la dirección y la bendición, la guía de nuestro amoroso Dios. Vamos a pedir por favor a la persona encargada que pueda tener para nosotros la primera oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre, Señor. Gracias, Señor, por darnos un día más de vida y de salud, Señor. Señor, en estos momentos le pedimos su sabiduría, su dirección divina y que a la persona que nos va a guiar en el estudio, que usted coloque sus palabras en su boca y para que nosotros nos quede mucho mejor bajo su palabra, que es la Biblia. Bendíganos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Vamos entonces a, en primer lugar, primero, vamos a sacar una cosita aquí. Ya. Vamos a comenzar con algunas citas que yo les había prometido, estuve viendo más atrás y no las había entregado, entonces las vamos a ver al comienzo, ¿ya? Son citas que yo prometí en algún momento y después vamos a hacer el repaso y después vamos a hacer lo nuevo que tenemos para hoy día, ¿ya? Entonces, aquí vamos con estas citas. Primero, en un momento mencionamos que nosotros no podemos decir o inducir a alguien a decir soy salvo. Como dijimos, algunas de las congregaciones preguntan, a ver, ¿quiénes de los que están aquí, no es cierto, creen que son salvos? Levanten la mano. Oye, hermanos, pero qué poca fe, ¿cómo puede haber tan pocas manos, hermano? Usted tiene que tener certeza de su salvación. ¿No hemos escuchado eso? Sí, lo hemos escuchado. Bueno, esa era la cita que yo les había prometido aquí bien. Dice, la caída de Pedro no fue instantánea, sino gradual. La confianza propia lo indujo a creer que estaba salvado. ¿Se dan cuenta? O sea, Pedro, todavía en vida, como discípulo del Señor, él pensó que ya estaba salvado. Sentía tan bien con el Señor, y nosotros muchas veces nos hemos sentido tan bien con el Señor que creemos que estamos salvados, y tal vez lo estamos en ese minuto. O sea, si tuviéramos que morir ahí, estaríamos salvos, pero es que no morimos cuando nosotros queremos. Moriremos cuando Dios tiene el plan de llamarnos a descansar porque ya está lista la obra que hizo en nosotros. ¿Y quién decide cuándo está lista la obra? Dios, no nosotros. ¿Ya? Entonces, y no es por casualidad que morimos, es cuando Dios lo determina. De modo que nosotros no podemos decir que estoy salvo porque en ese minuto esté bien con Dios. Porque Dios a lo mejor todavía tiene cosas que corregir y el Señor no nos va a llamar a descansar hasta que no estemos listos, o sea, para salvación, o sea, porque ya nos revelamos definitivamente y va a ser para perdición. Y dice que la caída de Pedro se debió a eso, en que en su confianza propia, él pensó que ya estaba salvado. Y nunca, dice acá, y eso es muy importante porque es más que un consejo, es una advertencia. Nunca debe enseñarse a los que aceptan al Salvador, aunque sean sinceros en su conversión, a decir o sentir que están salvados. ¿Ya? La religión de los sentimientos es la peor religión que puede existir. Nosotros no debemos obrar por impulso ni por sentimiento, debemos obrar por fe, y la fe verdadera se basa en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no nos ha enseñado semejante cosa, a decir que estamos salvados. ¿Ya? Entonces nosotros, dice, aunque la gente sea sincera en su conversión, no los debemos estimular a decir o a sentir que están salvados. Eso es engañoso. Debe enseñarse a todos a acariciar la esperanza y la fe. Pero aun cuando nos entregamos a Cristo y sabemos que Él nos acepta, no estamos fuera del alcance de la tentación. ¿Se fijan? Entonces, los que aceptan a Cristo y dicen en su primera fe, soy salvo, están en peligro de confiar en sí mismos. Entonces, ¿qué pasa? Les va a pasar lo mismo que a Pedro. Pierden de vista su propia debilidad y constante necesidad de fortaleza divina. Apareció también cuando Pedro también, ¿se acuerdan? Ay, puedo caminar sobre el agua. Cuando se sintió tan seguro de eso y miró para atrás para ver qué dicen los demás que ven caminando sobre el agua, ¡pum! Se hundió. ¿Se fija? Entonces dice, ahí está el peligro de confiar en nosotros mismos. Dice, pierden de vista su propia debilidad y constante necesidad de la fortaleza divina.
no están preparados para resistir los ardides de Satanás. Y cuando son tentados, muchos, como Pedro, caen en las profundidades del pecado. Se nos amonesta, el que está firme, que dice, mire, no caiga, o mire que no caiga, ¿ya? Nuestra única seguridad está en desconfiar constantemente de nosotros mismos y confiar en Cristo, ¿ya? Que Él diga cuando considere que estamos salvos, no nosotros a nosotros mismos, ¿ya? Entonces, nuestra única seguridad está en ¿qué? En desconfiar constantemente de nosotros mismos y a la vez confiar en Cristo. Ahora, miren, esta otra cita, que alguno decía, ¿no es cierto?, que mejor, mientras menos sé, más feliz soy. Mejor saber poco porque si no Dios me va a tener en cuenta lo que yo no practico, entonces mejor saber menos y así Dios no me pide cuentas de tanto. O sea, permanecer ignorantes, lo que vamos a ver aquí, esta cita nos dice, no nos podrá librar del castigo. Permanecer ignorantes no nos podrá librar del castigo. Y dice esta cita, el testigo verdadero dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Toda amonestación, reprensión y súplica de la palabra de Dios o de sus semejantes, ¿ya? O sea, alguien que nos está pidiendo algo, que de parte de Dios, por supuesto, algo bueno, todas esas amonestaciones, reprensiones y súplicas son un llamamiento a la puerta del corazón, ¿ya? Es la voz de Jesús que procura entrada. Con cada llamamiento desoído se debilita la inclinación a abrir. Si hoy son despreciadas las impresiones del Espíritu Santo, mañana no serán tan fuertes. Ya, hay algunos que juegan con eso. No, más adelante, no, ahora estoy muy joven, quiero gozar de la vida. El corazón se vuelve menos sensible y cae en una peligrosa inconsciencia en cuanto a lo breve de la vida frente a la gran eternidad venidera. Nuestra condenación en el juicio no se deberá al hecho de que hayamos estado en el error, sino al hecho de haber descuidado las oportunidades enviadas por el cielo para que aprendiésemos, ¿ya? ¿Aprendiésemos qué? Aprendiésemos lo que es la verdad. Entonces, dice acá, ¿a qué se va a deber nuestra condenación en el juicio? No al hecho de estar en el error. Esa no va a ser la de condenación, sino al haber descuidado las oportunidades de aprender lo que era la verdad. ¿Ya? Entonces, primero nosotros tenemos un deber. Y el deber no es ni siquiera que a nosotros se nos ocurra que existe una verdad que buscar, aunque el Espíritu Santo nos llama a buscar la verdad. Hay muchas personas y muchos testimonios que hemos oído de personas que empezaron a sentir ese anhelo de encontrar y buscar la verdad. ¿Eso salía de ellos mismos? No, ese era un llamamiento del Espíritu Santo también, ¿ya? Y hay llamamientos que son así, solo al corazón, y otros que son por medio de instrumentos que Dios usa, o por medio de alguien que nos envió alguna cosa y nosotros prestamos atención o nos encontramos un folleto, una cosa, la leímos, y eso llamó nuestra atención, y son oportunidades, todas esas son oportunidades enviadas por el cielo. ¿Para qué? Para que aprendamos lo que es la verdad. Y acá hay otra más. Y está citando San Juan 15, 22. Pero, a ver, espérense, había algo aquí que, miren, me acordé de algo. Si ustedes buscan en San Juan 3:16, San Juan 3:16, inmediatamente debajo, porque siempre nosotros San Juan 3:16 lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Y eso lo sabemos tanto que no, como que la cita viene después, no nos llama tanto la atención. Pero saben que en el versículo siguiente o siguientes nos explica también por qué se pierden las personas. Dice San Juan 3:16, el que acabamos de citar, y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por no creer es que uno se condena, por no creer. Ahora dice, y esta es la condenación. El versículo 19 tiene lo contrario. El 16 dice,
que el anhelo de Dios es que todos nos salvemos y nos dio algo para salvarnos. ¿Qué nos dio? El don de su Hijo. Y el 19 dice, y esta es la condenación. Ahora, ¿cómo la gente se pierde? Nos explicó cómo se salva. Ahora el 19 dice, ¿cómo la gente se pierde? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y también dice la razón. ¿Por qué amaron más las tinieblas? Porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. Y da la explicación todavía, en versículo 20. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas o reprobadas, dice acá. Pero el que obra verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces ahí está claro por qué la gente se salva y por qué la gente se pierde. Ya las dos cosas. Entonces no es porque la gente está en el error, sino porque la gente no quiere conocer la verdad. ¿Y por qué no quiere conocer la verdad? Porque reprende sus obras y ellos intuyen, se dan cuenta, el Espíritu de Dios de alguna manera le dice que lo que están haciendo no está bien. Ya basta que una persona coma algo que le hace doler la cabeza y que lo come igual, como para que eso sea pecado. Porque ya sabe que eso le hace mal, no necesita que se lo diga la Biblia. Y también el sentido común le dice que si eso le hace doler la cabeza, no lo debe comer, pero la persona que no come igual. ¿Entiendes? Entonces, eso mismo es la actitud que tienen todos los que se pierden, ¿ya? Que hacen las cosas porque les gustan y no quieren ser reprendidos. Y si saben que uno les va a hablar, por ejemplo, de salud, a alguien que le gusta hacer algo que le hace mal, no quiero nada de eso. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar, ¿ya? Entonces, las oportunidades de cambio hay que tomarlas con fe. Hay que tomarlas como que Dios quiere algo bueno para nosotros y que es necesario, si no Dios no nos va a estar molestando porque le guste molestarnos, no. Entonces, esas oportunidades son dadas ¿para qué? Para que sepamos lo que es verdad. Ahora dice acá, citando San Juan 15:22, dice, los que tienen una oportunidad de oír la verdad y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, porque algunos habla, ya, te oí, listo, ¿puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo? Pero, ¿dónde está el interés por comprender? Tiene que haber interés no solo por oír, sino también por comprender. Entonces, dice, los que tienen una oportunidad de oír la verdad y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, pensando que si no oyen, no serán responsables, serán como considerados culpables ante Dios. Lo mismo como si la hubieran oído y rechazado. Ahí está claro, ¿no? Que si yo pienso que no voy a ser responsable por el hecho de no escuchar algo, no, porque para Dios es como si yo ya lo hubiera oído por el hecho de que yo lo rechacé antes de escucharlo. Y Dios dice, muy bien, es como dice el profesor, muy bien, no quisieron venir a clase, yo doy la materia por pasada. ¿Se acuerdan? Pasaba eso en el liceo, algunos hacían la cimarra, muy bien, pero yo voy a dar la clase por pasada. Ustedes se conseguirán la materia, yo tengo prueba de la próxima clase. ¿Se fijan? Entonces aquí eso es lo que nos viene cuando nosotros no queremos escuchar la verdad. Dice, a ver, espérenme un segundito, a ver, no, ya. Mire, dice, no habrá excusa para los que elijan caminar en el error cuando podrían haber entendido lo que es la verdad. Jesús, en sus sufrimientos y muerte, ha hecho expiación para todos los pecados de ignorancia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que los pecados por ignorancia podían tener perdón, pero los pecados por rebelión no? Ahora, la expiación de Cristo puede cubrir los pecados por ignorancia, ¿ya? Pero no se ha preparado remedio para la ceguera voluntaria, ¿ya? ¿Las puertas arriba están cerradas? Ya. No seremos considerados como responsables por la luz que no ha llegado a nuestra percepción, sino por la que hemos resistido y rechazado. O sea, ahí está claro. Nuevamente vuelvo en el mismo punto. Cuando nosotros no queremos recibir luz, entonces por esa cosa podemos ser condenados, ¿ya? Y la ceguera voluntaria no tiene perdón de Dios, porque el perdón de Dios es para los pecados por ignorancia, pero por ignorancia involuntaria, no por ignorancia voluntaria, ceguera voluntaria. Dice, un hombre no puede posesionarse de la verdad que nunca se le ha presentado y por lo tanto no podrá ser condenado por la luz que nunca tuvo. Pero si tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje y de llegar a familiarizarse con la verdad y sin embargo se negó a aprovechar su oportunidad,
estará entre aquellos de quienes Cristo dijo, no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Se acuerdan? Y vosotros no queréis venir a mí para que tengáis. Dijo que el Hijo del Hombre vino para salvar al hombre y nosotros no queremos ir a él. Los que deliberadamente se colocan donde no puedan tener una oportunidad de escuchar la verdad, serán considerados entre los que han escuchado la verdad y han rechazado persistentemente sus evidencias. Así es que, si igual el Señor nos va a condenar por no escuchar la luz, mejor que la escuchemos, quién sabe si eso nos da fuerza para obedecerla y para que el Señor nos ayude y podamos ser salvos, ¿se fijan? Así que es siempre más conveniente, si la oportunidad se presenta, no rechazarla y escuchar la verdad, y escucharla con un corazón bien dispuesto. Ahora miren, dice acá que Dios hizo provisión para los pecados, digamos, por ignorancia, pero no para los por ceguera voluntaria. Entonces, ¿quiere decir que todos los que son ignorantes de las cosas de Dios se van a salvar? No, tampoco. Dios hizo provisión en esos casos para los casos de esos casos que tienen alguna chance, porque dijimos que también necesitamos idoneidad para el cielo, ¿se acuerdan? Entonces, no es cuestión sencillamente de que, bueno, como esas personas no supieron nada, y la tribu esa, todo eso son jíbaros, son gente que tienen 5 esposas, que se matan uno a otro, pero es que ellos no saben la verdad. ¿Van a ir al cielo? No. ¿Se acuerdan del caso de los esclavos que vimos? Y que decía que Dios puede hacer con ellos lo mejor que puede hacer un Dios de misericordia, porque ellos fueron creados casi como bestias, dice, y no sabían y no tenían idea de lo que era bueno y de lo que era malo, así que el Señor va a hacer con ellos lo mejor que puede hacer un Dios misericordioso, y es hacer con ellos como si nunca hubieran existido. Ahora, en San Juan, justo antes de Apocalipsis, la tercera epístola, o es la primera al final, pero les digo enseguida. Sí, la primera al final. Dice acá lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Dice, si alguno ve a su hermano cometer pecado no de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Digo, a los que pecan no de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. ¿Se fijan? O sea, hay maldades que se hacen por ignorancia, pero que pudieran tener corrección, pero hay pecados que son de muerte. De hecho, el pecado que sabemos que es de muerte es el pecado de rebelión contra el Espíritu Santo, de una rebelión sostenida y permanente. Ese pecado no vale la pena pedir por eso. Ahora, ¿cómo sabemos quién pecó contra el Espíritu Santo? Buena pregunta. El Señor nomás nos tiene que mostrar. Pero cuando hay alguien que ya nos dice no y no, ¿para qué vamos a insistir tanto? ¿Para qué vamos a insistir tanto? Mejor digámosle al Señor, Señor, cuando tenga ganas de escuchar, haz que algo me muestre que puedo hablarle. Porque si todas las veces está en eso y al final se enoja cada vez más y nunca consigo nada, entonces mejor que lo ponga en oración y que lo ponga, digo yo, a veces en remojo para ver si es que es cosa de tenerlo en remojo, para ver si se ablanda su corazón, y cuando se ablanda el corazón, ahí poder volver a insistir. Pero hay personas que ya se ve que no hay vuelta con ellos. Estuvieron en la iglesia, gustaron el don celestial, saben todas las cosas de Dios y están en una rebelión abierta contra Dios y no quiere que se les explique ni digan nada acerca de Dios. Entonces hay pecados de muerte, sí hay. Los que pecan contra el Espíritu Santo están en pecado de muerte, por los cuales dice, yo no digo que se pida, ¿ya? Si está alguien en pecado mismo, ¿ya? Y no quiere salir de ese pecado, nosotros no somos el Espíritu Santo. Así que, ¿para qué vamos a insistir? Ahora, vamos a hacer un repaso rápidamente porque hubo muchos conceptos en la clase anterior y que son importantes. Yo algunos puse resumidamente, así las palabritas nomás para que lo veamos. Hablaba de los límites de la longanimidad divina y decía que había un límite oculto entre la paciencia de Dios y su ira. En otras palabras, nosotros no podemos saber hasta cuándo llega la paciencia de Dios y comienza la ira de Dios. Eso es algo que no se nos ha revelado. Por lo tanto, es un límite que está oculto. ¿Cuál es el límite que existe? No lo sabemos. Por eso que no se puede jugar con la paciencia de Dios. Solo Él sabe cuándo su paciencia se acaba.
Acá dice, en cuanto a Lot, no comprendía la terrible necesidad de que los juicios de Dios reprimiesen el pecado. Y ahí está el problema, que muchos no entienden a Dios. ¿Por qué Dios es severo? ¿Por qué? ¿Pero por qué va a ser tanto? ¿Cómo va a ser tanto? Yo creo que Dios puede perdonar. Porque no comprendemos la terrible necesidad de que los juicios de Dios repriman el pecado. Porque hay muchas razones por las cuales Dios necesita reprimir el pecado. No sencillamente para castigar a eso porque merecen castigo, porque si es para eso los castigan el último día, sino que debe a veces reprimir el pecado antes por el bien de otros, para que no se contaminen con el pecado de aquellos o para que no sean cortados sus días por los pecados de los otros, cuando a veces Dios los necesita con vida. Ahora, en el día del juicio, decía también acá, fíjense, esta cita, yo no abordé este aspecto, pero el Señor cuando dijo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras, o en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, hablando de Capernaum, de Bethsaida, de las ciudades donde él había hecho muchos milagros, hay algo que aquí está implícito y que no lo vimos, y es que Sodoma va a tener un día del juicio. Tiro y Sidón van a tener un día del juicio. Pero ¿cómo si ya Dios las destruyó? Ahí está la otra resurrección. ¿No es cierto? Si cuando a alguien, ustedes le hablen de que van a algunos experimentar, los malos también, una resurrección, y no van a quedar muertos ahí nomás, sino que tienen que despertar para ser castigados, aun cuando Dios los haya castigado cuando murieron y hayan muerto de un castigo de Dios, tienen ahora que sufrir un castigo que les va a ser asignado de acuerdo a todas sus obras y en forma personalizada. Entonces, por eso le dice el Señor, va a ser más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, que aunque ya fueron castigadas, todavía les espera otro castigo. ¿Y cuándo? En el día del juicio. En el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón. O sea, todavía tienen que pasar por juicio, tanto Tiro como Sidón, como Sodoma también. Van a volver a ser castigadas, van a tener que resucitar entonces para poder ser castigadas, obviamente. Ahora, la prueba de Dios para los paganos que no tienen luz es completamente diferente. Ese es un principio que tiene que grabarse muy bien. O sea, quiere decir que cuando una persona sabe sobre las cosas, Dios le pide más. Cuando no sabe, no le va a pedir lo mismo. El castigo para los paganos que no tienen luz es completamente diferente del castigo para los que tienen luz. Dijimos también que había castigos mediatos e inmediatos. Los mediatos eran para poner en evidencia. O sea, Dios esperaba ¿para qué? Para que quedara en evidencia la maldad de los que estaban haciendo lo malo, porque algunos a veces decían, pero ¿por qué Dios los castigó si parecían buenas personas? A veces Dios, cuando hay algunos que no pueden entender y se pudieran rebelar contra Dios sin entender los juicios de Dios, no siempre, pero algunas veces, Dios pospone el castigo, pospone y pospone y pospone para que quede en evidencia lo que realmente en su momento va a aflorar y se va a ver. Y se va a ver que esas personas no eran tan buenas como parecía que eran, ¿ya? Y para poner también en evidencia para que la gente misma se decida de qué lado se va a colocar, porque por ignorancia a veces las personas están de parte de los malos y no se dan cuenta cuán malo es lo que están proponiendo, pero Dios propone el castigo para darles la oportunidad de arrepentirse y ver que se están desviando, ¿ya? Y también los que están ya desviados, pero que no se han dado cuenta que se han desviado, el Señor también pospone el castigo para darles la oportunidad de arrepentimiento. Y los castigos inmediatos, esos que como usan mueren al tiro, ¿no es cierto? Son para advertir cuando un pecado es muy grave, para que o va a tener mucho alcance para muchas personas, para contagiarlas del mal, son como una advertencia. ¿Y para qué? Para prevenir que los más también puedan caer en condenación al contagiarse de esos pecados. Entonces, los castigos inmediatos son antes o después de la segunda y o tercera venida. Pueden ser tanto antes como después. O sea, inmediato se refiere como un castigo retardado. Pueden ocurrir antes de la segunda venida o pueden ocurrir después de la segunda venida o aún en la tercera venida. O sea, segunda y tercera también. A sus hijos, a los hijos de Dios, son siempre antes de la segunda venida, los castigos retardados, porque ellos se les va a dar ese castigo a sus hijos con la intención de que ellos puedan cambiar, ¿no es cierto? Entonces se les retrasa el castigo para darles oportunidad de arrepentimiento y aunque se demora, producen el resultado y por lo tanto no va a haber castigo para ellos después en la segunda venida ni en la tercera porque quedaron después de ese castigo, fueron mejorados,
fueron sanados y ahora están salvos. Ahora, Nabucodonosor, por ejemplo, se arrepintió después de ser castigado. ¿Se acuerdan cuando anduvo como bestia por ahí dando vueltas? Se le había advertido, se le dio un año de plazo, porque él aparentemente se había arrepentido, pero Dios le dio un año para madurar su arrepentimiento, y cuando él volvió a reincidir en lo mismo, el castigo que se le había advertido vino sobre él, y ahí se arrepintió. Y David, después de la matanza por el censo, también, ¿no es cierto? Él había dicho, yo estoy arrepentido, Señor, perdóname, ya, ¿qué? Pero no había dimensionado su pecado. Pero cuando vio que toda esa gente estaba muriendo por causa del censo, entonces ahí se arrepintió de corazón. Y ese castigo, aunque el Señor le dijo, a ver, pídeme qué quieres que te dé de castigo. O sea, evidentemente el castigo había sido retardado, porque en el caso de Usa Dios no le preguntó nada, en el caso de Nadab y Abiú tampoco, les vino enseguida. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Pero aquí él le dio un tiempo, Dios, y le dijo, a ver, ¿qué castigo quiere que te mande? Que esto y otro. Entonces vino retardado el castigo, pero él cambió. Ahora, vimos esta cita que es súper importante, no es la misma, pero sí está al principio, porque sus hijos, dice acá en esta cita, no se engañan a sí mismos, les da tiempo para que pasen la excitación, luego los prueba para ver si quieren obedecer. Ahí hablaba acerca de la prueba, cómo Dios da tiempo para que madure las decisiones o las determinaciones para ver si realmente son firmes o no, para que pase la excitación y en frío veamos si ahora ellos realmente cambiaron o no cambiaron. Y ahí los prueban para ver si realmente quieren obedecer, así sin tanto sentimentalismo ni nada, en frío. Ahora, a los impíos, porque dijimos que a sus hijos, ¿no es cierto?, tiene que ser antes de la segunda o tercera venida, pero a los impíos, el castigo inmediato, el que se retarda, es en la segunda venida o en la tercera venida también. Ni Caín ni Capernaum se arrepintieron. Un ejemplo que vimos, ¿no es cierto? O sea, Caín va a tener que volver a ser castigado y Capernaum también. El Señor dijo que fue reservado eso para el día del juicio, eso castigo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no aprendieron y se retardó su castigo tanto que, aunque no recibieron retribución en esta vida, ¿ya? Sino que murieron todos ellos como normales, pensando tal vez algunos que iban a ir al cielo, les espera un castigo al final. El castigo de Caín fue retardado tanto que echó a perder a toda la gente que murió por el diluvio, y ahora va a tener que recibir su castigo. Y Capernaum recibió todos los milagros del Señor y recibió al Señor y se regocijó por la salud que el Señor les devolvió y todo, pero no se arrepintió. Y por lo tanto van a tener que, su castigo se pospone hasta la segunda o tercera venida. Algunos, los que persiguieron a los hijos de Dios y a Dios mismo, que fueron agresivos hacia la palabra de Dios para tratar de impedirla o hacia los mismos hijos de Dios, esos van a resultar en una resurrección especial en la segunda venida y además en la tercera venida también. Y los que sencillamente porque fueron negligentes, no quisieron escuchar la verdad, no le hicieron un mayor daño, digamos, con premeditación y alevosía a los demás, sino que sencillamente por negligencia o desamor, esos van a ser traídos a juicio en la tercera venida también. Ahora, castigos inmediatos. ¿Para qué son? Para advertir y prevenir, dijimos, y son ante la segunda venida. Los ejemplos que te dimos son, por ejemplo, o sea, no todos los dimos, pero la rebelión de Corea, por ejemplo, fue un castigo inmediato, se abrió la tierra, o sea, no, fue cada uno, ¿cómo fue el de la rebelión de Corea? Descendió fuego del cielo y los quemó. Y en el pecado de Acán fue que se abrió la tierra y los tragó. En el caso de Ananías y Zafira murieron instantáneamente y los sacaron. Por medio de ellos el pueblo fue advertido. ¿Se fijan? Y esta era la cita que yo les decía que era muy importante, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Eclesiastés 8:11. Y esta otra, que es para complementar lo mismo, decía que si viviéramos en una dispensación de retribución inmediata, las ofensas contra Dios no ocurrirían con tanta frecuencia. Pero, por ejemplo, acá en el caso de Lucifer, si se hubiera destruido a Lucifer de inmediato, tampoco habrían seguido la rebelión en el cielo. ¿Pero qué? No habría seguido en forma abierta, pero habría seguido por debajo de superficie. Las dudas, los cuestionamientos acerca de la justicia de Dios. ¿Por qué será que Dios le destruyó? ¿Será realmente porque era malo o será porque Dios no quería competencia? ¿Se fijan? Entonces,
lo interesante de esto es que Dios sabe por qué da tiempo, ¿se fijan? Entonces, no vivimos en una dispensación de retribución, o sea, inmediata, en una dispensación. O sea, vivimos en un momento donde eso se puede dar, pero como una excepción, no como la regla. Y si fuera la regla, no ocurrirían estos castigos, o sea, estos levantamientos de rebelión con tanta frecuencia. Hay límites, decía otra cita, aún para la tolerancia de Dios. Él castigará con toda seguridad. ¿Ya? Entonces, de que el castigo va a llegar, va a llegar. Puede que se tarde, pero va a llegar. Y acá decía, muy pocos se dan cuenta de la pecaminosidad del pecado. Se hacen la ilusión de que Dios es demasiado bueno para castigar al culpable. Piensan y confunden la bondad de Dios con la negligencia, porque sería negligencia de parte de Dios dejar que prolifere el mal en destrucción de muchos para no caerle mal a esos, o para no tener el desagrado de tener que castigar. Pero muchos piensan que cuando alguien castiga es porque es malo, ¿ya? Sin embargo, esos que piensan así, también ellos saben que existe la necesidad de castigar a sus propios hijos, que eso les hace daño si no los castigan. Entonces Dios, como buen padre, tiene que castigar. No es seguro, decía acá otra cita, pecar contra Dios aún con el pensamiento. Entonces Dios es un Dios muy estricto. Y el hecho de que todavía nos tenga así con vida está hablando de su paciencia, no de su indiferencia. Dios no es indiferente al pecado, es paciente con el pecador. Y por eso tiene paciencia mientras que estamos pecando para hacernos cambiar. Pero hasta los pecados con el pensamiento van a traer su retribución. Dice acá, horrores y la ignominia de la crucifixión proporcionan una demostración suficiente y aterradora de que la justicia de Dios, cuando castiga, castiga de verdad. Y decía que esa es la mayor comprobación de la gravedad del pecado ante Dios, porque Dios castigó con toda la furia posible a su Hijo, porque en él estaba expiando el pecado de todos nosotros. Y eso nos habla de que el que no se ampara bajo la provisión hecha por Cristo va a sufrir ese castigo. Va a sufrirlo sin duda. Si Dios no perdonó a su propio Hijo, menos nos va a perdonar a nosotros. Y más encima que Él no estaba siendo castigado por ningún pecado suyo, sino por los nuestros. Por lo tanto, temamos, si no nos arrepentimos, porque nuestros pecados van a quedar sin cubrir, sin ser expiados por la sangre de Cristo. Ahora miren, que no hiciera, decía eso mismo, una excepción con su propio Hijo es un argumento del que no excusará al transgresor de su ley. La espada de justicia actuará, la justicia herirá, porque, decía finalmente, el odio de Dios por el pecado es intenso y abrumador. Y eso que nunca se nos olvide, nunca. Dios odia el pecado de manera intensa y abrumadora. Y nos moriríamos de miedo si viéramos el corazón de Dios cuando pecamos, contra el pecado que cometemos. Y a la vez de compasión y dolor al ver que caemos víctimas del pecado. Dios quiere salvarnos del pecado, quiere quitar el pecado. No solamente quiere que dejemos de pecar, sino erradicarlo de nuestro corazón, que no tengamos ni ganas de pecar. Eso es lo que Dios quiere. ¿Ya? Y para eso necesitamos un adiestramiento, necesitamos determinación y poner enteramente nuestra voluntad bajo la autoridad de Dios para que realmente Él nos pueda disciplinar, adiestrar, entrenar para que dejemos de pecar. Miren, de acuerdo a quién aplica el castigo, dijimos que había castigos indirectos y directos, o creo que esta no lo alcanzamos a ver, pero aquí viene esta parte. Hay un castigo que es indirecto, donde Dios actúa en forma indirecta, no aplica él mismo el castigo, sino que deja que ocurran cosas, que las circunstancias avancen para que la persona coseche el resultado de sus acciones. Y es una manera indirecta de actuar, o para que otro, ¿no es cierto?, le dé el pago a quien se portó mal. Ahora, en cuanto al castigo indirecto, acá tenemos una cita muy importante. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y es una cita de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, que es muy importante porque nos habla de lo que está pasando y va a pasar. O sea, pasó y va a pasar, ¿ya? Está hablando de la venida del anticristo, y es la venida de la apostasía a la iglesia apostólica. Cómo entró la apostasía, cómo la apostasía se sentó en la iglesia, y cómo produjo terribles resultados porque la ley de Dios, la palabra de Dios fueron apagadas
casi completamente. En Apocalipsis 11, más todavía nos dice que eran los dos testigos, que eran el Antiguo y Nuevo Testamento, fueron muertos, pero después se vio que se levantaron porque nuevamente fue puesto vida en ellos y volvieron a dar su testimonio. Y eso nos habla de todos esos años de oscurantismo espiritual, cuando la obra de Satanás se desarrolló plenamente dentro de la iglesia, ¿ya? Y dice que eso va a volver a ocurrir otra vez, solamente que en este momento está en stand-by, por decirlo de alguna forma, para que se vuelva a ver cuando se le permita de nuevo esto, que cada vez que Satanás se le da una oportunidad para poner en ejercicio sus propuestas, termina de la misma manera. Satanás no se arrepiente. Siempre quiere solamente mentir, hurtar y matar. Y eso es la obra de toda su vida en estos 6.000 años, y todo el universo va a quedar plenamente convencido de eso. Ahora habla de aquí, cuando predijo Pablo esto, que iba a entrar esta apostasía en la iglesia y que iba a terminar con la segunda venida de Cristo, dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esos están también en Apocalipsis 13, se habla de eso mismo, que aún hará descender fuego del cielo, o sea, una imitación con el espíritu de Elías, porque sabemos que el espíritu de Elías se va a manifestar en la iglesia del tiempo del fin, en el sentido, dice, tanto el espíritu como la virtud de Elías, o sea, el carácter de Elías, la obra de Elías y el ser que inspiraba a Elías. Eso con gran poder se va a manifestar en los hijos de Dios con el derramamiento de la lluvia tardía. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Va a imitar eso con un falso reavivamiento y con mucho poder, señales y prodigios mentirosos, ¿ya? Y entonces habla de ese inicuo, que su advenimiento es por obra de Satanás, y le llamamos el anticristo, y ha sido el papado en el pasado, volverá a resurgir, porque decía también Apocalipsis 13 que su herida mortal, como que había muerto, fue sanada, y toda la tierra se maravillará en pos de la bestia, ¿no es cierto? Y luego viene la imagen de la bestia, y entonces va a ocurrir esto, las señales y prodigios mentirosos. Dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Se acuerdan lo que vimos al comenzar? La cita esa de repaso, cuando hablaba de por qué no debemos decir que somos salvos, ¿ya? Y por qué también, y enlazado de por qué es importante que no tengamos el mismo problema de Pedro, que se sintió como ya salvado y tan seguro que se dio y al final cayó en el pecado, ¿ya? Y algunos dicen: no, yo prefiero no saber nada mejor, porque si sé, me va a tener Dios por responsable, entonces mejor no sé. Pero eso no es tener amor por la verdad, eso es tener repulsión por la verdad. Entonces, ¿qué pasa con estos que no reciben el amor de la verdad para ser salvos? No pueden ser salvos, así de simple. Y se van a perder. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad. Y como no reciben el amor de la verdad y piensan que así están seguros y que no se van a perder porque ellos no recibieron eso, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Es un castigo indirecto, porque eso que Dios envía, ese poder engañoso, y aquí estamos aprovechando de repasar las clases anteriores. ¿Se acuerdan que Dios decía, había un principio que decía que Dios se atribuye todo aquello que no impide? Bueno, cuando aquí habla que Dios les envía un poder engañoso, no es que Dios le dice: oye, Satanás, ¿me harías tú un favor? ¿Podrías, por favor, ir a engañar a estas personas? No, Dios no es ministro de pecado, y Dios no anda en componendas con el pecado, ni anda pidiéndole favores a Satanás. Cuando dice aquí que Dios les envía un poder engañoso, sencillamente se refiere a que Dios le permite por fin a Satanás: ya está bien, anda. Quita su protección. Y al quitar su protección, como en el caso de Job, ¿se acuerdan que lo vimos? Inmediatamente ese poder engañoso de parte de Satanás se manifiesta con milagros, con señales, con todo para engañar a estas personas, Dios sabiendo que estas personas van a ceder al engaño y se van a perder. Y por eso se lo permite, y por eso antes no se lo permitía, pues, porque les mandaba la verdad para ver si de alguna manera pudieran asirse de la verdad y pudieran quedar salvos del engaño. Pero como ellos no amaron la verdad, Dios al final ya dijo: muy bien, ya quedaron fuera del límite del alcance de mí, digamos, de su salvación.
porque ya no hay forma de que pasaran el punto de no retorno, no hay forma de que yo los pueda conmover para salvarlos. Entonces, está bien, ya, anda, haz lo que quieras con ellos, como lo hizo en el caso de Job. ¿Y para qué anda? ¿Para qué crean la mentira? ¿Ya? Hasta ahora ellos, en el fondo de sus corazones, ellos todavía creen más o menos la verdad. O sea, no es que crean la verdad, porque ni siquiera la quieren conocer bien, no la reciben, de hecho, pero saben que esa es verdad. Pero ahora van a creer la mentira, se van a ir totalmente al extremo. El mundo, al final, hermanos, se va a polarizar. Se va a polarizar. No va a haber nadie neutral, no va a haber nadie con términos medios. Todos van a estar o de un bando o del otro bando. ¿Y por qué? Porque Dios va a retirar su poder que a veces hace que algunos todavía estén en el valle de la decisión. Cuando Dios vea que ya no hay caso, va a retirar su poder y todos van a tomar una decisión. O por Dios o por Satanás. Entonces a eso, los que se inclinan por Satanás, dice que Dios les envía un poder engañoso porque no recibieron el amor de la verdad, para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Según de Tesalonicenses 2, 9 al 12, es lo que estamos viendo, ¿no? Se complacieron en la injusticia. Y es lo mismo que vimos de San Juan, ¿no es cierto? Que no quieren venir a la verdad para que no sean reprendidas sus obras. ¿Ya? ¿Se fijan? Y por eso ellos no quieren recibir la luz. Y el Señor sabe ese principio y el Señor va a tener que permitir al final que se pierdan. Ahora dice, considerando los últimos días, el mismo poder infinito declara respecto de los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjese que aquí se está citando, el Espíritu de Profecía está citando esa cita y la va a explicar. Dice, por lo tanto, les envía a Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Y está citando 2 Tesalonicenses que vimos recién. Y dice, a medida que se rechazan las enseñanzas de su palabra, Dios retira su espíritu y deja a los hombres en brazos del engaño que tanto les gusta. Conflicto de los siglos, página 484. ¿Qué les parece? ¿Por qué los deja en manos del engaño? Porque a ellos les gusta. Les gusta hacer esas cosas malas y Dios lo deja para que, como decimos nosotros, para que se engañen a sí mismos o se vendan la pomada, dice algún dicho por ahí. Entonces ellos quedan en el engaño, en brazos del engaño que tanto les gusta y Dios se retira. Y eso es terrible, esa condición. Por eso, cuando usted ya deje de sentir la voz de Dios, ahí tiene que preocuparse. Pero si todavía siente la voz de Dios y siente remordimiento de conciencia, preocúpese ahí, porque ahí es el momento de preocuparse. Ahí sirve, después ya no va a servir, ni siquiera va a sentir la voz de Dios, ni va a tener remordimiento de conciencia, ni nada. Porque así dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones, las cuales yo te envío, y beberán, y temblarán, y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Jeremías 25, 15 al 16. ¿Se fija? Entonces, aquí vamos a ver algo bien interesante, porque aquí está explicando cuando Dios va a castigar él. No va a ser un castigo indirecto, va a ser un castigo directo. Es la copa del vino que él tiene de su furor. Hay una copa en Apocalipsis, vemos a la mujer de Apocalipsis 17 que tiene el vino de las fornicaciones y que es un vino de furor, que produce furor. Pero también Dios tiene la copa, una copa que produce furor. Y son distintos vinos y distintos furores. ¿Ya? Entonces dice, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones, cuales cuando beban ese vino, ¿qué les va a pasar? Se van a volver locos, así como los borrachos cuando se ponen a decir chistes y, y no entienden nada. No, van a temblar y enloquecer. ¿A causa de qué? De la espada que yo envío entre ellas. Ahí van a como a despertar y reaccionar con terror, porque va a venir espada, ¿ya? Y es una espada que él envía. Y dice, mire, a Jerusalén, a las ciudades de Judá, y a sus reyes y a sus príncipes. A ver, pero está hablando que le va a dar a todas las naciones, pero aquí está nombrando a los poderes del pueblo de Dios. Mire, Jerusalén, la capital del pueblo de Dios, Judá, ¿no es cierto?, que era la capital del reino de Judá. A sus reyes, dirigentes políticos, a sus príncipes, ¿ya?, que eran los que delegados para llevar la ley al territorio y todo,
eso iba a ser ¿para qué? Iba a ser para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición como hasta hoy. Ahora, esta es una profecía de doble cumplimiento. Tuvo su cumplimiento en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo pasado, como un castigo, ¿no es cierto?, para el pueblo de Dios que se estaba portando mal, pero tiene un cumplimiento futuro y final, que también va a seguir el mismo principio establecido aquí, por eso que la puse. Porque vamos a ver que a quienes Dios primero castiga cuando se portan mal, porque dice, da de beber a todas las naciones. Entonces, no podría ser solamente una profecía para el tiempo del pueblo de Israel, porque Dios no le dio a todas las naciones, le dio solamente acá al pueblo de Israel en ese tiempo. Pero acá va a ser para todas las naciones, ¿ya? Y va a enviar espada a todas las naciones. Eso no ha ocurrido, ¿se fijan? Pero está como combinado. Es como San Mateo 24, que habla acerca de la destrucción de Jerusalén, pero habla también de la destrucción del mundo. Y acá viene la destrucción a lo que tiene que ver con el pueblo de Dios. Y dice a sus reyes y a sus príncipes para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición como hasta hoy. Y si no quieren tomar la copa, todas las naciones, de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber, porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. ¿Dónde empieza Dios a hacer mal? ¿Dónde comienza Dios a castigar en primer lugar? A la ciudad donde es invocado su nombre. Aquí está un principio muy importante. Los primeros en ser castigados son los que tuvieron luz. Los de la hora undécima son los que no tuvieron luz, pero los que tuvieron luz son los primeros. Y en Ezequiel, cuando habla de la destrucción, en Ezequiel 9 dice, y comenzaréis por mi santuario. ¿Ya? Y entonces acá dice, todas las naciones que iban a enloquecer con la copa del Señor, les dice, tenéis que beber. Porque aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos, y al leer esto nos queda muy claro que nos está refiriendo al tiempo del Antiguo Testamento, se está refiriendo al tiempo final. Y así como pasó cuando fue destruido, ¿no es cierto?, el pueblo de Dios y fue enviado en cautiverio, así también. Eso es una pequeña ilustración, un pequeño ejemplo de lo que va a pasar al final. Primero el castigo va a empezar con el pueblo de Dios, con los que son apóstatas en el pueblo de Dios, y después va a ir a todas las naciones. Dice la ciudad en la cual es invocado mi nombre, y Sión, el monte de esa ciudad, donde está la capital del reino, y simboliza el reino, es el de la ciudad, ¿no es cierto?, se refiere a que está esparcida por la tierra, Sión, dice acá ahí porque está hablando en otras citas, digamos, está hablando de que el pueblo de Dios está esparcido en toda la tierra. Y la ciudad de Dios es la que contiene al pueblo de Dios. Entonces, miren, dice aquí, tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová, esta es otra cita, rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros, cantará contra todos los moradores de la tierra. ¿Ya? Miren qué interesante. Primero, está hablando que Dios va a rugir. O sea, ¿quiénes rugen? Los leones. ¿Ya? Es como que fuera, nosotros decimos el león, el rey de la selva, pero aquí es el rey del universo, rugir. Y el rugido rugido del león es atemorizante y es imposible de ser pasado inadvertido. Pero él va a rugir desde su morada santa. Cuando Dios dé esta orden de destrucción, eso va a venir ¿desde dónde? Desde el cielo, donde está Él. Rugirá fuertemente contra su morada. Entonces, ahí tenemos dos moradas. Su morada santa, donde está, y su morada en la tierra, donde Él está, en medio de su pueblo. Pero es contra su morada. ¿Por qué? Porque hay pecado dentro de su pueblo. Hay pecadores dentro de su pueblo mezclados con sus hijos. ¿Ya? Y no es que estén viviendo en armonía juntos, sino que están ahí en persecución unos contra otros, porque eso va a ser la situación final, donde en el mismo pueblo de Dios van a haber algunos que se van a poner de parte de Satanás y otros que van a seguir de parte de Dios y se van a volver en contra de sus propios hermanos, los que están de parte de Satanás, para perseguirlos. ¿Ya?
Entonces, ¿qué va a hacer Dios desde allá de su santa morada? Va a rugir fuertemente contra su morada. Canción de lagareros. ¿Por qué dice canción de lagareros? ¿Quiénes eran los lagareros? Los lagareros eran los que pisaban el lagar. ¿Y qué era el lagar? Era el lugar, ahora todo se hace con máquinas, pero antiguamente no era con máquinas. Cuando se cosechaba la uva para poder hacer vino, ya sea fermentado o sin fermentar, se echaban en un lagar, en un lugar, digamos, cavado ahí donde se ponían las uvas y las personas se metían adentro de ese lugar y pisaban las uvas. Eso eran los lagareros. Pisaban, pisaban, pisaban hasta que fuera saliendo todo el jugo de la uva. Yo pienso que se tienen que haber lavado los pies antes, mínimo, ¿no? Y después todo ese jugo ellos lo iban recogiendo y con eso se hacía el vino. Ahora, hay una figura de esto en Apocalipsis 14, ¿ya? Cuando se habla del trigo y de las uvas, de que Dios manda a cosechar el trigo en una parte y las uvas en otra parte. ¿Ya? Ahora, ahí va él contra su morada con una canción de lagareros. Dice, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. ¿Y por qué? Miren, vamos a mirar el mismo Apocalipsis. ¿Qué Apocalipsis metido? Apocalipsis 14, les voy a leer un poquito, no sé cómo andamos. Estamos pasados ahora, ya. Yo pensé que me iba a pasar. Pero miren, les voy a leer nomás para como un adelanto, ¿ya? Apocalipsis 14, 14, fácil de recordar, 14, 14, de ahí en adelante. Miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Que dijimos que cuando estaba en una nube era porque estaba rodeado de ángeles. Y está aquí en este caso, ¿no es cierto?, por venir, está en su morada, ¿ya? Está rodeado de sus ángeles, y es semejante al Hijo del Hombre porque es Cristo el que va a venir, y se está preparando para venir, y tiene en su cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. O sea, va a cosechar, porque la hoz, como una guadaña, era para cosechar el trigo. Entonces, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, el templo que está en el cielo. Así que esto está ocurriendo en su santa morada. Y viene alguien a hablar con Dios ahí, un ángel. Y le dice, a hablar con Cristo, ¿no es cierto? En este caso, la segunda persona de la divinidad. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Ya? Y eso está descrito en Primero Escrito, página 280, cuando le dice, ya están numerados todos los santos, y le viene a comunicarle a Cristo, el ángel, eso, ¿ya? Y a la vez también, acá en Apocalipsis nos dice, la mies de la tierra está madura, o sea, sus hijos están listos. Mire, le voy a leer esta parte para que hagan la conexión. Para esta cita, pero en la página 280 de Primero Escrito, se las voy a leer. Es una descripción de lo mismo, con otras palabras. Cuando termina el mensaje el tercer ángel, dice, todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. ¿Ya? Y poquito antes, miren, acá estaba, poquito antes de eso, en la página anterior, la 279 decía, vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús, ¿ya?, que es el que ruge de su santa morada, que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, rugió, consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y entonces sigue con lo que le estaba leyendo. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo mismo, es una descripción distinta de la misma cosa. Y la canción de lagareros, si enganchamos con Apocalipsis 14,
viene a continuación, porque dice, y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada. ¿Y fue cegada en dónde? En el cielo. O sea, se cerró la puerta de la gracia y se completó el número de los redimidos, ¿ya? Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Entonces, otro ángel es el que dice que hay que vendimiar ahora las uvas. Y las uvas están maduras. Y entonces, dice acá, y el ángel arrojó su hoz en la tierra, en la otra fue con todo cuidado, la tomó y la sacó con su mano, pero aquí arrojó la hoz en la tierra, en forma como descuidada, sin contemplación, porque son las plagas. Y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿Qué quiere decir? Que esta canción de lagareros está haciendo referencia a las 7 postreras plagas, ¿ya? Que son cuando la ira de Dios es derramada, ¿no es cierto? Y esta canción de lagareros se refiere a eso. Cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Y hasta aquí vamos a quedar por hoy. Nos faltó un poquito de tiempo para haber terminado con las citas de eso, pero también empezamos un poquito más tarde, así que estamos más o menos justo en la hora. Muy bien. Yo creo que ya con esto terminamos el tiempo. No sé si alguien quedó con alguna pregunta, que de paso en la clase ustedes pueden interrumpir para preguntar. Ya, si algo no están entendiendo, si yo me equivoqué, a veces una cosita, díganme para corregir, o si tienen algo que acotar al respecto, o algún testimonio que dar, también lo pueden hacer. Así que siéntanse con esa libertad. Si nadie quiere agregar nada en este momento, no sé si hay alguien que quiera decir algo. ¿No? Ya. ¿Sí? ¿Alguien quiere ahí acotar alguna cosa? Ya. Si no es así, entonces vamos a pedir a la persona encargada, por favor, que pueda tener la última oración por nosotros y nos encontraremos el próximo sábado a las 4:30. Oremos entonces, oremos. Querido Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por todo el conocimiento que nos das. Pedimos humildemente, Señor, el que nos libres, Padre, de todos estos castigos. Y para ello agradecemos, Padre, este alimento que nos das sábado a sábado. Permite que el próximo sábado podamos volver a encontrarnos sin ningún problema, Padre. Quédate con nosotros, Señor, y acompáñanos siempre, tanto a nosotros como a nuestros seres queridos. Dejamos en tus manos, Señor, nuestras necesidades y los pedidos de nuestro corazón. Te pedimos todo esto, Señor, y te damos gracias en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Que Dios les bendiga, les dé una linda semana, que podamos... bueno, a veces las semanas no vienen tan lindas, pero vienen muy provechosas y llenas de bendiciones, porque no olvidemos que a veces las cosas que parecen malas son buenas, y también las que parecen buenas a veces no son buenas y son malas. Así que Dios nos pueda seguir preparando para el cielo en esta semana, nos pueda dar fe, que es lo más que necesitamos, que es preciosa como el oro, y Amén. que podamos salir airosos de las pruebas por las que vamos a pasar. Y que nos podamos encontrar el próximo sábado y tengamos lindos testimonios que dar acerca de cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas y cómo ha respondido también nuestras oraciones. Así que nos despedimos. Chao a todos, que tengan una bendecida semana. Nos veremos.